principio era... Entre los dos intentamos. Lo intentamos, sí, sí. ¿Vale? Básicamente... Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vale. Voy a quitar el móvil, que no suene el momento más inoportuno. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de este primer día de la Feria del Libro. Y tenemos con nosotros una de las grandes autoras españolas del momento, con la que hemos querido inaugurar estas sesiones de la Feria del Libro, que como es Paloma Sánchez Garnica. Yo voy a hacer una presentación breve de la autora. Como saben, ella es madrileña, nació en Chamberí, en el barrio de la Prosperidad exactamente, y bueno, pues se crió en una familia de clase media. Su padre era catedrático de Patología General de la Universidad de Zaragoza, y luego fue decano de la Facultad de Veterinaria. Era la menor de 4 hermanos. Ella dice que lo dice ella además, en una familia feliz y organizada, dice exactamente. Estudió en un colegio de monjas, aunque realmente lo que le marcó un poco en el camino literario fue su etapa del BU y el COU, en la Academia FIMA, ¿no?, donde empezó a leer a los clásicos, si no recuerdo mal. Se casó muy joven, en 1982, 20 años, ¿no?, más o menos, sí, ¿no?, 20 años. Y tuvo muy joven también dos hijos. Ella estudiaba entonces Geografía e Historia, lo abandonó en aquel momento, luego cursó Derecho, más adelante, unos años después. De hecho, opositó a varias profesiones jurídicas, luego ejerció de abogada durante algún tiempo y creo que no le satisfizo demasiado y volvió a la Geografía de la Historia. Se licenció en Geografía de Historia a los 29 años. Y a partir de ahí, bueno, más mayor, los 29 años era Derecho, ¿no? Son 29, un poquito más mayor, terminó Historia. Se licenció en 2003 exactamente, y a partir de empieza su carrera literaria, empieza a escribir, al menos, en 2004, y va a publicar su primer libro en 2006, que es El Gran Arcano, que está por allí, en Plaza y Janés exactamente. Le seguirá en el año 2009 La Brisa de Oriente. Son 7 ya las novelas que ha publicado. A partir de 2010 empezó a publicar con Planeta, creo que sigue además con la editorial Planeta, efectivamente. El Alma de las Piedras, Las Tres Heridas en 2012, La Sonata del Silencio, que también anda por ahí el libro, en 2014. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, que también está en la mesa, en 2016, que además fue premio Fernando Lara. Y la última novela que hasta ahora ha presentado, que está en el centro de la mesa que hemos preparado, La Sospecha de Sofía, también con Planeta, en 2019. Esta un poco ha sido, pues, su carrera literaria hasta ahora. Digamos que una carrera, en cierto sentido, un poco atípica, ¿no? Digo atípica, sí, porque empezaste a escribir muy mayor, sí, no es lo habitual, y además ha tenido un éxito rapidísimo, ¿no? 7 novelas en apenas 13 años parece un número importante, ¿no? Pero no sé si el éxito, pero por lo menos el camino ha sido tranquilo y lento. Lo que pasa es que sí que yo creo que me he ido ganando lector a lector, y en el camino no he tenido grandes saltos, pero tampoco mis lectores, yo creo que los atrapo y los mantengo, que eso es lo importante. Bueno, vamos a intentar compartir un poco esto, si te parece. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, si tú quieres primero decir alguna cosa. No, que estoy encantada de estar aquí, que muchísimas gracias por venir y escucharme lo que tenga de interés decirle. No, preguntarte, decir, ¿cómo fue? He leído un poco en tu... terminar la carrera y, bueno, esa afición literaria, esa inclinación hacia la literatura, ¿cómo nace? Bueno, yo nunca había pensado en escribir hasta el verano del 2003. Yo he sido siempre lectora voraz, y bueno, siempre, desde que tengo uso de razón, la lectura, el mundo de los libros me ha fascinado siempre. Han sido siempre un refugio para mí, salvo en la edad esta de la adolescencia, que bueno, pues siempre todo lo que te imponen, parece que todo es obligación, pero sí que es verdad que enseguida me volví otra vez al redil de la lectura. Y desde que me casé, sobre todo desde que me casé, tenía una inquietud que no supe identificar, y en esa búsqueda del significado de esa inquietud,
pues me metí a hacer... Había dejado la carrera de Geografía e Historia para casarme, porque mi novio vivía muy lejos de mí y, bueno, por circunstancias murió mi padre y al final, bueno, pues nos casamos. Él tenía... Eran otros tiempos, tenía trabajo y me dediqué a mi casa, a mis hijos, lo que antes se llamaban ama de casa, que aquí sabemos lo que es eso, me dediqué a mis hijos. Pero desde el principio tenía quería buscar conocer, saber y qué significado tenía esa inquietud. En esas ansias, bueno, me puse a estudiar Derecho con 2 niños muy pequeños, terminé la carrera de Derecho, me puse a hacer las oposiciones a registros, que significaron, bueno, aparte de aprenderme de memoria la ley hipotecaria, el Código Civil, aprendí disciplina, aprendí constancia, aprendí a creer en mí misma, a tener confianza y tener mucho tesón. Eso no me daba cuenta entonces, me di cuenta después, lógicamente. No lo saqué, me presenté 2 veces, tuve el valor de retirarme de esa oposición, y el que tenga alguien conocido que haya cursado ese tipo de oposiciones sabe a lo que me refiero, porque es un carril en el que te metes y es muy complicado salir, porque siempre dices una vez más, una vez más, una vez más. Y bueno, pues ejercí Derecho. Como dices, el ejercicio del derecho, a mí me gustaba montar las demandas, pero no me gustaba nada la confrontación, no me gustaba nada. Y volví otra vez, no solo porque no me gustaba, sino porque mi hijo, el mayor, ya empezaba con las hormonas a estar revolucionarias y tuve que elegir en un momento determinado entre atender el despacho o atender las hormonas de mi hijo, y preferí atender las hormonas de mi hijo. Nunca jamás me he arrepentido de hacerlo. Y colgué la toga y me metí otra vez en casa a terminar ya los 3 años que me quedaban de Geografía e Historias, y llegué al 2003, a ese verano del 2003, con 2 carreras, con bagaje de una oposición. Y bueno, pues en una cena con amigos, todos habíamos cumplido los 40 años, ya decíamos que teníamos pasado, y las fotografías en blanco y negro, ya decíamos, teníamos pasado, ¿no? Nos dimos cuenta que de repente teníamos pasado. Y uno de ellos dijo que para que te recuerden hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo y hay que escribir un libro. Y yo había plantado un árbol en el jardín de mi casa, había tenido 2 hijos, y esa misma noche, cuando volvíamos en el coche, le dije a mi marido: voy a escribir un libro, voy a escribir una novela. Y fue la primera vez en mi vida que me planteé escribir una novela, que lo tuve claro. Y con el tiempo, que estoy en esto, la edad, pues es un grado. Me he dado cuenta de que si yo esa inquietud la hubiera tenido clara a los 20, a los 25 años, incluso a los 30 años, hubiera sido un fracaso, porque esa trayectoria vital la necesitaba para estar preparada mentalmente a afrontar no solamente el oficio en sí mismo, que requiere eso, disciplina, constancia, creer mucho en uno mismo, porque en este oficio se camina durante muchísimo tiempo en soledad, en silencio, hay muchos momentos de desesperación. Es un camino en el que no sabes si vas a buen puerto, ¿no? Y bueno, pues todo ese bagaje, para dar además veracidad a los personajes, a las historias, pues yo sé ahora, volviendo la vista atrás y viendo mi trayectoria vital, me doy cuenta de que todo eso no lo tenía con 20 años, ¿no? Y como soy muy impaciente y soy muy... todo lo quiero o todo lo quería inmediatamente, seguramente hubiera sido un auténtico fracaso si hubiera tenido clarísimo que quería escribir con 25 años. Y otra cosa que me interesa es un poco, a partir de Gran Arcano, ¿no?, y el resto de las novelas, cómo eliges tus temas. Sí sé que hay un cierto marco histórico siempre en ellas, quizás no, pero ¿sabes? Yo primero necesito escribir. Cuando escribo necesito estar apasionada que la escritura me tiene que apasionar, me tiene porque durante meses convivo, me colonizan los personajes y me tiene que apasionarla. Es como cuando uno coge un libro, si el libro te aburre, pues a mí me pasa lo mismo con la escritura, me tiene que apasionar porque son muchos meses con la historia. Y la primera chispa, la primera nebulosa que me sale siempre es la curiosidad. La curiosidad por entender, por conocer, por comprender algo en alguna época. Y bueno, pues empecé con el Gran Arcano porque
en ese momento tuve una especie de crisis de religiosidad, no porque fuera muy religiosa, sino porque a medida que estudiaba historia me daba cuenta de que muchas de las estructuras católicas que nos habían, bueno, pues yo he nacido en una familia católica, he estudiado en un colegio de monjas y me pusieron unas verdades que se me fueron cayendo porque nunca me había hecho preguntas sobre temas que se me habían impuesto desde mi nacimiento. Y claro, aprendiendo, estudiando, leyendo, pues te das cuenta que todo falla, ¿no? Y esa estructura se cae. Y bueno, me fui volviendo, como yo digo, agnóstica, cada vez más agnóstica, y esa sensación de desmoronamiento moral, religioso que tenía, y con una madre, mi madre era muy, muy, muy religiosa en ese momento, se había quedado viuda y se acogió a lo que yo llamo una secta, que es los kikos, los catecumenales, y la tenían totalmente, estaba muy radicalizada y bueno, pues a mí me creó es una sensación de ansiedad y la canalicé a través de este libro. Además, este libro fue la primera novela y fue esa sensación de no tenía ni idea de publicar, simplemente tuve la necesidad de contar, de soltar mis dudas, mis ideas, lo que yo pensaba, pues a través de una ficción, ¿no? Bueno, cuando se la dejé a leer a varios amigos, me dijeron que estaba muy bien, pues bueno, al final por una serie de carambolas la publicó Plaza y Janés y disfruté tanto que dije, bueno, pues voy a por la segunda. Y en la segunda también, en La Brisa de Oriente, tenía claro que quería entender, había estudiado en historia los Cluny, todo el tema de las bibliotecas, los escritorios, toda la sabiduría que tenemos, la ciencia que tenemos ahora gracias a esos escritorios esas bibliotecas de los monjes, ese ir copiando, ¿no? Y el poder que tenían en esos muros, entre esos muros. Y bueno, pues escribí esa historia. Siempre he tenido como punto de partida eso, la curiosidad, o bien en la Edad Media, o bien luego a partir de Las Tres Heridas quise entrar en la guerra civil, ¿no? En qué sentían gente, porque además mis novelas no son históricas, porque para mí la novela histórica es aquella que trata de un hecho histórico o de un personaje histórico que ha tenido efectos, influencia en las que, para bien o para mal, en generaciones venideras, ¿no? En mi caso, yo ambiento en un escenario histórico, en un temporal, y ahí sitúo a personajes como cualquiera de nosotros, con historias con minúsculas, con la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, que son las historias, bueno, por ejemplo, en Las Tres Heridas, yo había estudiado en la carrera, yo había estudiado en el colegio menos, porque se estudiaba muy poco y de forma muy, muy transversal la guerra civil y sobre todo la dictadura. Pero en la carrera había estudiado las grandes batallas, los grandes acontecimientos históricos, económicos, sociales, pero lo que le pasó por la cabeza a la gente como nosotros, a gente normal, pues solamente te lo da la literatura, ¿no? Y entonces me puse a escribir qué sintieron gente como yo, con mis proyectos, con mis miedos, con mis inseguridades, con mis anhelos, con mis ilusiones, con mis sueños. Ese 19 de julio de 1936, un domingo, que se levantaron con normalidad y de repente se empezó a quebrar toda su cotidianidad. ¿Cómo fueron asimilando ese hecho de la guerra? ¿Cómo lo fueron asumiendo? Porque me imagino al principio pensarían que sería por unos días, luego por unas semanas y al final se convirtió casi en 3 años, ¿no? Con todo el destrozo moral, vital, que fue Las Tres Heridas, ¿no? Esto que viene del poema de Miguel Hernández, no se puede decir tanto con tan pocas palabras y con tanto sentimiento, ¿no? Las heridas del amor, de la muerte y de la vida. Y siempre ha tenido eso, un punto de curiosidad de entender cómo gestiona, en este caso los personajes, cómo cómo se gestiona el ser humano, sus sentimientos, sus inseguridades, sus anhelos, el amor, la pasión,
en un marco determinado, con unas leyes determinadas, con unos prejuicios determinados, con un ambiente y una conciencia social determinada. No es lo mismo hoy decidir una mujer quedarse soltera y no tener hijos que decidirlo hace 50 años. Lo podía hacer, pero los prejuicios que soportaba una mujer hace 50 años si decidía, tomaba esa decisión, eran muy distintos a los que tenía. Entonces, todo eso nos condiciona y bueno, pues es un poco mi sello personal, ¿no? Cómo gestionan los personajes sus sentimientos y sus contradicciones y sus conflictos en determinadas distintas épocas y con distintas leyes, con distintas motivaciones sociales, ¿no? Bueno, nos podéis ayudar, si queréis, con preguntas a la autora. Totalmente. Estamos abiertos a todo. Claro, estamos abiertos a vuestra participación. Venga, ¿se os ocurre alguna pregunta? Venga. Antonio, vamos, es que como lo estamos grabando, ¿vale? Para que así vale. La gente que nos sigue en internet o que lo va a ver luego nos pueda oír, ¿vale? Hola, muchas gracias por tu charla y por tu presencia aquí. Encantada. La Sonata del Silencio se adaptó a la televisión. ¿Cómo fue la relación de llevar una de tus obras aunque sea a la pantalla pequeña? Si consideras que fue fiel al guión y a la idea que llevaba o surgieron problemas por licencias artísticas y cosas así. Bueno, para mí fue un puntazo. O sea, para mí el hecho de que un productor se interesara entre todas las novelas que hay en el mercado, que se interesara por mi novela para llevarla a la pantalla, fue una experiencia única. A mí me encantó la experiencia. La cesión de los derechos supone eso, ceder los derechos y cruzar los dedos para que hagan un buen trabajo. Yo solamente le pedí, antes de firmar el contrato de cesión de derechos, yo le pedí dos cosas: que mantuviera el título de la historia, o sea, de la novela, que no lo cambiara, y que mantuviera la esencia de la historia. Yo sé que son dos medios distintos. La lectura es un diálogo único, exclusivo, entre el lector y los personajes. No hay dos lecturas iguales. Cada lector tiene su propia lectura porque cada persona es distinta con sus propias circunstancias y se mete en esa historia con sus propias circunstancias personales, con su edad, con su si es hombre o mujer, si son 50 años o 20, con su entorno personal. Y ese diálogo es único entre el lector y los personajes. Los matices que encuentra cada lector no los va a encontrar nadie porque son únicos. Cuando uno se sienta a ver una serie o una televisión, lo que se le impone es el trabajo de otros. No tiene que hacer nada más que mirar el trabajo del productor, el trabajo del montador, de cómo interpretan las actrices o los actores, de cómo les han vestido, de cómo la ambientación, la música. Todo eso te lo dan hecho. El espectador simplemente lo recibe. Son medios distintos. Lo que yo tengo que explicar en 4 páginas, en la pantalla con un gesto, lo da, no se necesita más, ¿no? Entonces no se puede, yo siempre digo, para mí supone un fomento a la lectura, porque yo personalmente he descubierto grandes novelas gracias a las series como Los Gozos y las Sombras, La Regenta o Cañas y Barro. A mí me llevaron a la lectura de esas novelas. Sí que es verdad que te condiciona, porque yo siempre digo que es mejor leer el libro y luego ver la serie o la película, que al contrario, porque al final, claro, si ves la serie de La Regenta siempre ves en Ana Ozores, ves a Aitana Sánchez Gijón o a Carmelo Gómez, ¿no? O Los Gozos y la Sombra a Charo López. Pero sí que es verdad que a mí me parece que es una manera de fomentar la lectura, porque a lo mejor hay un espectador que le gusta la serie y va a la librería y compra el libro. Y eso ya es importante. O sea, porque el que entra a una librería o entra a una biblioteca, ahora que estamos aquí en una biblioteca, es posible que entre más veces. Y eso es lo importante, es la base, ¿no? Y luego, bueno, pues eso. Yo creo que en mi caso La Sonata del Silencio fue una buena serie. A mí me gustó. Sí que es verdad que tuve que hacer ese ejercicio mental cuando vi el primer capítulo y sobre todo el segundo. Tuve que pensar, Paloma, que no es el libro, que es una serie, que hay cosas que tienen que cambiar y para llegar al mismo sitio
tienen que buscar otros mecanismos, ¿no? Pero al final la esencia de la historia está. Y lo que sí digo es que durante el rodaje, bueno, yo cuando llegué a los 2 días de empezar el rodaje, llegué allí y ver a casi 200 personas trabajar en una idea que yo había estado pergeñando en soledad durante meses, para mí fue una experiencia impresionante ver tomar vida a mis personajes en figuras como, pues eso, como Fran Perea, por ejemplo, que a mí no me cuadraba nada como personaje de Mauricio Canales, y cuando le vi caracterizado, me dijeron que era un actor de teatro, que lo tenemos muy catalogado, muchas veces estos prejuicios que ponemos como en Los Serrano y tal, por eso no me encajaba, pero es uno de los personajes que mejor encaja en mi subconsciente de Mauricio Canales. La interpretación, cómo montan todo, claro, eso lo viví desde un punto de vista muy privilegiado y para mí fue una experiencia. Así que yo creo, pero sí, siempre me preguntan y yo siempre digo, son 2 medios totalmente diferentes, no podemos buscar en una serie lo que hemos encontrado en la lectura, ni cuando vemos la serie, la lectura es otra cosa, la lectura es única, es exclusiva, es que es propia, no es tuya. Sí. Sí, buenas tardes. No he leído todavía nada de usted. Me gustó mucho y me enganchó una entrevista que le escuché en un programa para mí magistral, que es Página 2. Y estaba usted en Berlín, recuerdo, ¿no? Y dije, bueno, tengo que leerlo, ¿no? Qué frío pasamos. Y entonces, cuando sabía que venía, digo, pues voy a ir también a escucharla aquí, ¿no? Me gustaría que me intentara terminar de convencer por qué tengo que leer La sospecha de Sofía. Gracias. Bueno, La sospecha de Sofía es... lo primero es que Página 2, cuando me dijeron que me iba a entrevistar a Óscar López, para mí es como si me hubieran nominado al Nobel, porque es el programa, para mí es el programa top y además en la televisión española, y lleva creo que 11 años, o sea, es importante y fue un puntazo para mí. Yo creo que bueno, esta historia es una historia muy especial, es una historia muy humana sobre cómo impacta la situación político y social en los personajes. Es una época que para mí yo creo que es fascinante por el cambio, no solamente en nuestro país, va desde el año 68 hasta transita por, en nuestro caso, el tardofranquismo, la transición y esos estallidos de libertad de los años 80, va hasta unas semanas después de la caída del muro de Berlín. Y sobre todo los personajes transitas en 3 escenarios diferentes que contrastan 2 dictaduras de signo contrario, y luego quise meter ese París de mayo del 68 como contraste a esos 2 escenarios de carácter dictatorial, ¿no? Bueno, el Madrid tardofranquista, como hemos visto, como he dicho, esa dictadura que hacía aguas pero que todavía se mantenía con esos arquetipos sociales en los que la mujer tenía que mantener ese rol de madre y esposa. Ya en esa época empezaban a romperse y resquebrajarse, sobre todo por la gente joven, porque ya empezaban las mujeres a llevar las faldas más cortas, llevaban pantalones. Es esa época en la que empieza a quebrarse esa sociedad en la que la mujer tiene una posición solamente dentro del hogar doméstico y el hombre en el ámbito público. Por otro lado está, pues eso, el Berlín, ese Berlín que para mí es una anomalía, la anomalía del muro, que tiene una anomalía, la anomalía del muro, un muro que se levantó el 13 de la noche a la mañana, el 13 de agosto de 1961, y que condicionó tantísimo la vida de sus habitantes, de los habitantes de la República Democrática Alemana, durante casi más de 28 años, hasta el 9 de noviembre del 89. Cómo unos servicios secretos como la Stasi fueron creados para controlar, para vigilar y para conocer el pensamiento de sus habitantes, de sus propios habitantes, cómo se creó una estructura brutal de casi 90.000 funcionarios, bueno, muy bien pagados,
en un país en los que los sueldos eran bastante bajos, pero luego se creó una figura que era el informante voluntario que afectó al régimen, que estaba de acuerdo con que era un sistema bueno, esa dictadura de corte soviético, comunista, y que no tenía ningún inconveniente en vigilar e informar sobre una persona de su familia, sobre sus amigos, sobre compañeros de trabajo, sus vecinos, a cambio de alguna prebenda, de quedar bien ante el partido, de algunos días de vacaciones en el Báltico, de tener un mejor puesto laboral, al cambio de alguna prebenda de ese tipo. Y luego estaban los informantes obligados, para purgar sus penas o sus desafectos con el régimen y para obligarles a vigilar y a informar generalmente a sus seres más allegados, a su mujer, a su marido, a su mejor amigo. Utilizaban métodos perversos, absolutamente perversos, de chantaje emocional. Y bueno, se creó durante esos 28 años, sobre todo de Muro, se creó un estado orwelliano en el que no todos estaban vigilados, pero todos eran susceptibles de ser vigilados. Y había una desconfianza, todavía hoy se nota, los que han vivido esa época, la gente más mayor, esa generación que ha vivido en esa época, en esa dictadura, bajo esa presión, esa desconfianza, todavía son desconfiados a la hora de hablar, porque simplemente hablar les podía complicar tanto la vida como meterles en la cárcel, ¿no? Luego está como contraste una época, el París, el revolucionario del 68, como un estallido de revolución, de querer cambiarlo todo, en contraste con esos dos escenarios. Mis personajes transitan por esos 3 escenarios a lo largo de esos 21 años. Es una historia intensa en la que sobre todo buscan su identidad, la identidad de cada uno. Hay personajes que tienen que reconstruir absolutamente desde la nada. Buscando la libertad, unos lo consiguen, hay otros que no lo consiguen. Y bueno, pues yo creo que es históricamente creo que es la documentación, me he intentado documentar para que el lector pueda caminar por esta época entendiéndolo, porque como he dicho al principio, para mí supone una curiosidad. Esta época yo la viví de adolescente y de jovencita, de muy jovencita, y me apetecía entrar con mis personajes en toda esta época para entenderla desde otro punto de vista, porque esto fue hace 30 años. En el muro de Berlín se van a cumplir ahora 30 años de su caída. Acabó con la Guerra Fría y estamos otra vez volviendo atrás. Después de 30 años Europa se vuelve otra vez como a tambalear, ¿no? No aprendemos, no aprendemos del pasado, no aprendemos de los errores, ¿no? Y yo creo que la literatura, a mí a través de la escritura o a través de las lecturas que hago, podemos entender y podemos comprender, y con este libro yo creo que se llega a entender un poco cómo eran esos 3 escenarios, esas dos dictaduras, que muchas cosas se tocan, se tienen la falta de libertad y de pensamiento único, y bueno, pues es una historia muy especial, es lo que le puedo decir. Y además tiene algo esta novela. Es una historia especial, es mi 7ª novela, es mi novela más ambiciosa por ser la última, porque yo creo que este oficio, a medida que vas en cada novela intento mejorar, sobre todo en narrativa, en vocabulario, en estructura, y por eso tiene que ser la más ambiciosa, pero tiene varios puntos especiales, y una de las cosas, porque en la 4ª edición ya va a aparecer al principio, pero al final es que hay muchos lectores que me han dicho: me ha gustado mucho, es una novela muy bonita, me ha encantado, pero cuando he llegado al final me he enterado que tiene banda sonora. Esta novela tiene una banda sonora que compuso mi hijo. Mi hijo no es músico, es piloto de aviación, pero bueno, somos la parte creativa de la familia y siempre le ha gustado la música. Hace 2 años se compró un piano. A mí me costó muchísimo encontrar esta novela, estuve durante 1 año y medio buscándola denodadamente, poniéndome todos los días con esa disciplina que aprendí
de la oposición, poniéndome todos los días delante del ordenador, haciendo empieces, se me deshacían, hacía empieces, se me deshacía, llegué a escribir una novela de 200, una historia de 200 páginas, se me deshacía porque no había pasión en esas historias. Eso es muy desesperante, es muy frustrante. Incluso me puse un lema, en un momento en que me puse el no me voy a rendir, porque estuve a punto de tirar la toalla varias veces, y me sentaba y no me voy a rendir. Y al final, el 5 de febrero, por una buena lectura, porque como he dicho, para mí la lectura es un lugar de protección, es un refugio, leyendo una buena novela, la última de Javier Marías, Berta Isla, me saltó la primera chispa, la espera envuelta en la incertidumbre. La época la tenía más o menos clara. Me senté el 5 de febrero del año pasado, y la historia salió como un tiro. O sea, los personajes irrumpieron en mi vida y me llevaron prácticamente en volandas. Y mi hijo, cuando ya me dio que lo conseguía, me dijo: te voy a regalar una banda sonora. Y es una composición, son composiciones, 9 o 10 composiciones que están en todas las plataformas musicales, en Spotify, en iTunes, en YouTube. Y bueno, que ahora yo regalo al lector, y sí que es verdad que él está al final en los agradecimientos, y ya se lo he dicho a la editorial, en la 4ª edición lo van a poner los agradecimientos al principio, para que el lector que quiera leer con la banda sonora pueda hacerlo desde el principio, porque hay lectores que llegan al final y dicen: me hubiera gustado leerla con esa banda sonora, porque ha pillado, no es porque sea mi hijo, es un regalo para los sentidos, de verdad. Y es un regalo, por eso es un poquito incluso más especial esta historia, esta novela. O sea que espero que si se decide a leerla, sobre todo que le conmueva, que le emocione, que le haga reaccionar, porque es lo que, con la intención con la que yo escribo como lectora también. Me gusta que las lecturas me hagan reaccionar, me hagan salir de mi zona de confort, de mi asiento, de mi sillón, y ponerme en el lado del personaje y pensar qué haría yo en esta situación, ¿no? No justificar nunca la maldad o las decisiones tan graves que se pueden tomar en un momento determinado, pero sí entenderlas, ¿no? Y ser un poco tolerantes, aprender tolerancia, ¿no? ¿Qué harías tú en una situación tan complicada para el personaje, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, si se decide, ojalá tenga esa sensación, ¿no? Muchas gracias. Hola, ¿qué? Lola, un poquito de agua más. Gracias. Hola, yo en contraposición sí tengo que decir que la he seguido desde Las 3 heridas, que creo que es la obra que un autor siempre tiene, que engancha a la gente. Creo que esa fue la... Sí, yo creo que sí. Sí la he seguido, y a cuento al hilo de lo que decía de la dificultad de enfrentarse a hacer una novela. Sí tengo mi criterio. En principio, si esa dificultad la he tenido con todas, me imagino que no. Los empieces a mí me cuesta mucho, pero no tanto como con esta. Ya. Y luego también es verdad que como lector, pues uno tiene sus... unas le gustan más. Sus preferencias, lógicamente. Muchísimas sí. gracias, Lola. Entonces, yo, para en cierta medida salir de mis dudas, y es una pregunta tópico y además quizá un poco estúpida, ¿no? Porque No hay preguntas obviamente estúpidas. las 7 son hijas, y obviamente elegir a una será un poco complicado. Pero sí me vendría bien para hacer un análisis de mi criterio con respecto a su obra. ¿Con cuál se queda? Pues, como he dicho, es complicado porque todas son mis creaciones, pero sí que es verdad, como he dicho, esta es la última y la más ambiciosa. Es la más ambiciosa en el mejor y más amplio sentido de la palabra ambición, ¿no? Todas tienen su punto, pero lógicamente esto es un oficio, escribir es un oficio. Entonces, desde la primera, que fue una novela muy espontánea, sin ninguna responsabilidad, me lo pasé muy bien escribiéndola. No tenía más ambición que escribir, no tenía nada más que eso. Hasta esta, sí que es verdad que cuando escribo no pienso nada más que en escribir, que
en que la historia que estoy escribiendo, como digo, me tiene que apasionar y me tiene que... Pero sí que tengo encima ahora, sobre mis hombros, tengo la responsabilidad de hacer la narrativa cada vez mejor, y para eso leo buenas novelas como Javier Marías o bueno, pues Antonio Muñoz Molina. Para mí, pasa que lleva 3 novelas. Las 3 últimas está un poco desaparecido en combate, pero leo buena literatura en general, intento leer para empaparme, porque al final la escritura, un escritor, cuando me dicen qué tiene que hacer para escribir, leer, básicamente hay que leer, porque es de lo que se nutre un escritor, y leer buena literatura para poder volcar una buena narrativa. Yo me quedo con esta porque, por ser la última, por ser la más ambiciosa, porque me costó muchísimo encontrarla. Porque sí que es verdad que todas Emielos empiezan, y ahora estoy pensando ya en la siguiente, me va rondando ya en la cabeza, y tengo una sensación de vértigo, se lo decía el otro día a mi editora, tengo una sensación de vértigo como si estuviera en el borde de un abismo, y esa sensación, esa adrenalina que te impulsa a saltar, pero por otro lado tienes el vértigo de hasta que empiece, porque luego ya cuando me meto en la historia ya es un caminar, es un avanzar, no tengo esquemas nunca, yo no tengo ni argumento, simplemente tengo una nebulosa y me pongo a escribir. Es como si empezara a leer un libro. Yo me pongo todas las mañanas disciplinadamente a escribir, dejo que los personajes me hablen, me cuenten, me expresen. Por eso les tengo tanto cariño, tanto amor a estos personajes, porque llegaron en un momento, además, de mi vida muy especial. Porque el 5 de febrero empecé y el 19 me dio una mala noticia que tuve que asimilar, que tuve que asumir y que tuve que afrontar. Y estos personajes me han amparado, me han salvado. Puedo decir que me han salvado porque me han llevado prácticamente a caballo, como en la cresta de una ola, con sus historias, y primero me han enchufado muchísima energía buena, muchísimo optimismo, y eso pues me ayudó mucho y por eso es que les estoy tan agradecida a haber llegado a mi vida en ese momento tan especial, con lo que me costó encontrarlo. Yo creo que me encontró a mí la historia, que si me tengo que quedar con todos, para mí son especiales porque llegaron, pero yo creo que esta es por derecho, me quedo con ella. No sé si digo la mejor, porque además es que yo sé que las novelas, como todo, pues uno, y además, como hemos dicho antes, la lectura de cada lector y en cada momento le puede hacer un efecto u otro. Entonces uno puede entrar en las 3 heridas y tocarle el corazón hasta lo más profundo, ¿no? Y luego llega y a lo mejor pues no le toca tanto, aunque esta también es muy intensa. Es que luego depende, claro. Y a mí la especial no es la mejor. Cada historia tiene su punto, ¿no? Después de haber hablado acerca de que es muy interesante el paralelismo de las 2 dictaduras, hay un punto que creo que es muy importante y que no ha comentado, y que yo no conocía su trayectoria vital, y que viene muy a cuento, es decir, esa boda a los 20 años, esa carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Sofía es un personaje desaprovechado. En un matrimonio, la figura del padre que la defiende, y que, en fin, luego por las circunstancias pues se desarrolla. Ha influido quizás su trayectoria vital en el personaje. Sí, un poco. O no ha tenido nada que ver. Un poco, luego, sí. La trayectoria de las mujeres en todas ellas. Sí. La sigue, claro. Sí, es que yo soy hija de mi tiempo. Yo nací en el 62 y yo nací en esa estructura social en el que la mujer pues estaba destinada pues eso Pero también he sido de una generación en la que he sido testigo y parte de cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado. Mi generación empezó a romper. Las que van por delante de mí fueron las más valientes, ¿no? Que empezaron a romper todavía en una situación muy crítica. Mi generación ya empezamos a cambiar cosas. Las que vienen detrás, lo que pasa es que las que vienen detrás de mí, las mujeres que vienen detrás de mí, han tenido que afrontar esos cambios con las cargas de la época, ¿no? Han tenido que ser mujeres 10 en todo. Ser mujeres 10 madres, ser las mejores trabajadoras, las mejores, estar estupendas, maravillosas siempre,
esa generación ha tenido que pasar ese tránsito, ¿no? Yo lo he vivido con un poco, yo creo que más naturalidad, mi generación de estos años 60, ¿no? La verdad es que la base de esta historia es que el compañero de vida, en el caso de las mujeres, pero yo creo también que en los hombres, el compañero de vida es muy importante. Te puede determinar la vida y te puede hacer... yo creo que la base del machismo es, y ha sido siempre, ese tipo de hombres que temen que su mujer, el talento de su mujer, brille, porque temen que queden ensombrecidos por ese brillo, por ese talento, ¿no? Cuando es al contrario, o debería ser al contrario. Y yo he tenido un compañero de vida, sigo con él, llevamos 37 años casados, es un hombre de su tiempo. Cuando nos casamos, él vio normal que yo me quedase en casa, pero él siempre ha evolucionado conmigo, ha apoyado toda este tránsito vital que he tenido, esta búsqueda de mi propia identidad, de mi propio espacio, siempre me ha apoyado y ha sido siempre un hombre muy líder, muy protagonista y ha sabido poco a poco, ahora está un poco, ahora es jubilado y ahora es el que va conmigo y es el que me acompaña en el proceso de escritura. Es un entusiasta de todo este oficio mío, es el que busca documentación, es el que lee las primeras, siempre el primer lector. Como los personajes durante meses colonizan mi vida, absolutamente, también colonizan nuestras conversaciones, nuestra vida. O sea, vivo con él y con todos los personajes. Y yo creo que soy muy consciente de que hay muchas mujeres con mucho talento que se han quedado metidas en su casa y que han sido desperdiciadas por esta sociedad que no solamente ha perjudicado a esas mujeres, sino a nosotros, a toda la sociedad. Yo para este libro tuve una mujer de referencia que fue Margarita Salas, la científica una mujer de 80 años, si no saben quién es, una científica de 80 años que sigue yendo todos los días a su laboratorio. Tuve la suerte de entrevistarme con ella. Es una mujer con una cabeza y con una exquisitez, 80 años, como dice ella, yo quiero morirme en el laboratorio. Y ella me contaba que es de la época es un poco emula a la directora de tesis de Sofía, ¿no? Es una mujer que Margarita Salas terminó su carrera de químicas a finales de los 50, fue una discípula de Severo Ochoa. Se casó con un científico y ella me decía siempre, yo era una anomalía. Las mujeres estudiaban en esa época. Dice que ya en su orla había un tercio de mujeres licenciadas en química, pero luego llegaba la hora de casarse y no ejercían. Dice que de su promoción prácticamente no ejerció ninguna. Había muchas mujeres en farmacia, muchas mujeres farmacéuticas, muchas mujeres de químicas, muchas mujeres menos en derecho, pero había mujeres que estudiaban. Y ella decía que era una anomalía porque, se fue a Estados Unidos, luego volvió en el 67 con su marido a abrir todo el tema de biología molecular aquí y empezaron el trabajo juntos, su marido y ella, y todo el mundo la trataba ella como la mujer de Eladio. Y ella decía, yo tuve la fortuna de tener un buen compañero, no solamente porque era científico y entendía perfectamente mi profesión y mi entusiasmo por la ciencia, sino porque fue un hombre muy generoso, porque en ese momento de volver a España y la trataban a ella con la mujer de, él tuvo la generosidad de retirarse de ese trabajo, fue el que luego desarrolló todo el tema de la peste porcina. Y ella continuó con ese trabajo y no tuvo más remedio todo el equipo de tratarla como la directora de ese trabajo, ¿no? Tuvo su única hija a los 37 años, en aquella época, como dice ella, es una anomalía. ¿Cuántas mujeres con ese talento como ella, porque esta mujer ha aportado a la ciencia cosas extraordinarias para el ser humano, que nos han beneficiado a todos? ¿Cuántas mujeres en la ciencia, en la escritura, en lo artístico, en tantas artes, en tantas profesiones
hemos dejado de tener ese talento por ese empeño en que solamente podían ser madres y esposas. Y eso a mí he sido muy consciente porque he conocido muchas mujeres así. Y por eso, sobre todo, la concienciación, tengo en mis novelas, siempre me dicen que son mujeres, la concienciación, porque nosotros, nuestra generación, las mujeres de mi generación, sabemos lo que hemos conseguido y lo defendemos y lo protegemos. Pero la gente joven que ha nacido con todos estos derechos, con esta ya concienciación social de que las mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades, que tenemos las mismas capacidades, esa igualdad que buscamos, yo creo que se creen muchos que viene en el ADN y eso les sí puede llevar a no defenderlo y a no protegerlo. Y nos lo pueden quitar en nada, en nada. Es muy peligroso no ser conscientes de todo lo que hemos conseguido. Entonces, yo creo que a través de la literatura, a través de la lectura, saber de dónde venimos para entender lo que somos y estar mejor preparados para el futuro, ¿no? Saber la sociedad en la que estamos, porque es que hay gente que se extraña de que hace 40, 50 años y menos también, pues las mujeres no tuviéramos casi ni posibilidad de firmar un contrato, ¿no? Hasta hace muy poquito. Entonces, ya no digamos pues eso, la capacidad de poder ejercer cualquier profesión. Todavía hoy tenemos dificultades por el tema de la maternidad. Siempre estábamos hablando antes de la maternidad, que sigue siendo un hándicap para las mujeres todavía, ¿no? Si eliges ser madre, tienes que, como mínimo, ralentizar tu vida laboral. Y por eso las mujeres ahora están siendo madres mucho más tardías, porque claro, tienen que elegir, y eso los hombres todavía no les pasa. Entonces, bueno, pero estamos en eso, y vamos avanzando, y poquito a poco vamos tomando buenos caminos. Y yo creo que eso, lo que me decía al principio, yo creo que refleja un poco la vida que yo he desarrollado, lo intento reflejar, sobre todo para ser conscientes de dónde venimos y lo que hemos avanzado, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, mientras alguien piensa otra, y es, ¿qué diferencia, qué camino hay entre la Paloma Sánchez Garnica del Gran Arcano y la filosofía, este camino de 7 novelas? ¿En qué has cambiado desde este primer momento que empiezas a escribir hasta tu última obra, que es un camino ya de 13 años, ¿no? Pues es lo que he dicho antes, esta la escribí, pues lo pasé fenomenal, no tenía nada más que, bueno, pues me ponía a escribir y me escribía, me lo pasé muy bien, me vino muy bien, no tenía ningún problema porque no tenía ninguna ambición con ella, o sea, simplemente era escribir, era la sensación, la necesidad de escribir, me sentía muy cómoda y bueno, pues al final cuando me la publicaron en Plaza y Janés, todo fue un regalo. Y además fui muy consciente de que era la primera y de que nada iba a ser nunca igual. Porque en esto de la literatura yo siempre digo, hay muchos altos y bajos. El tema de la publicación no depende de uno. Entonces, en unas novelas te puede ir bien, en otras mal. Y siempre tienes unas expectativas. Y las expectativas yo al final las resumo en que en este oficio hay que disfrutar escribiendo, que es lo que yo manejo. Es lo que yo elijo. La publicación, pues no depende de mí. Pueden apostar mucho la editorial pero luego al final depende de los lectores. Depende por mucho marketing que hagan, al final es el lector, el boca a boca, el boca a oreja, los mejores prescriptores es que un lector le guste esta lectura y se lo diga a otro, y este a otro, y este a otro, y este a otro. Y bueno, pues en la trayectoria, como he dicho antes, la segunda me la tomé más en serio, también me gustó muchísimo escribirla. Cuando ya estoy metida en la novela, en la historia, para mí es un mundo fascinante. Además, no hay página en blanco, porque cuando hay página en blanco, cuando me quedo bloqueada, me pongo a leer y punto. O sea, no tengo ningún problema en eso. Para mí la lectura es... cuando estoy escribiendo, hay días que escribo mucho y leo muy poco, y hay otros días que me atasco y pues no me quieren contar nada los personajes, pues a leer. A lo mejor estoy leyendo un día, 2 días, una semana, y de repente empieza otra vez la historia. O sea que en eso, cuando la lectura la escritura ya va fluyendo, no. Pero ahora sí que es verdad que tengo esa ambición, esa sana ambición
de que mi narrativa sea cada vez mejor, cada vez que el vocabulario sea cada vez, la estructura cada vez más perfecta, es buscar la perfección, ¿no? Buscar la excelencia. Es el oficio, ¿no? Que voy aprendiendo y que cada vez soy más consciente, cada vez más consciente en cada una de las novelas, de cada una de los procesos creativos, soy más consciente que tengo que buscar la excelencia porque bueno, pues se merece el lector esa excelencia, ¿no? Sí, yo es que en tu obra, y lo digo como un elogio además, veo una gran evolución. Es decir, hay autores, nos está pasando recientemente, que de pronto hacen una gran obra, bueno, obtiene mucho éxito. Sí, una cosa es el éxito. Y la segunda, bueno, tenemos muchos autores de la literatura española en este momento de ese tipo, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo una de las cosas que me admiraba, por ejemplo, no vamos a comparar, pero de García Márquez, es que es un hombre que fue construyendo, progresando en su obra. Uno, Ojos de perro azul, cuando lees Cien años, joder, qué progreso, ¿no? Es que es un oficio, claro, es un oficio. Se ve el oficio, se ve la progresión. Sin embargo, hoy tenemos muchos autores en la literatura española que eso, dicho en términos de pelotazo, ¿no? Hacen una novela que tiene un éxito bien extraordinario por las razones que sean, muchas veces ni siquiera por su gran validez literaria, por su gran calidad literaria, y luego la segunda, la tercera son novelas bastante más difíciles. Y yo en tu obra lo que sí observo una evolución sólida y progresiva. Claro, por eso te decía al principio que yo no he tenido un gran éxito literario, yo he ido muy poco a poco. Sí que es verdad que, pero evolucionando hacia arriba, porque yo creo que he ido, sobre todo como a partir del Alma de las Piedras hice lectores, pero sobre todo Las Tres Heridas fue una historia que llegó a mucha gente, que sigue llegando, ¿no? Porque se sigue vendiendo muy bien. Pero he ido muy despacio, subiendo escalón a escalón, con paso firme. Eso algunas veces pues es un poco desesperante, porque claro, ves subir a uno y a otro en ascensor y dices, bueno, yo que estoy aquí subiendo. Pero sí que es verdad que luego con el tiempo, como he dicho antes, la edad en esto y el tiempo, la experiencia te da a entender que es más firme, porque esto de la escritura, los que estamos a este lado de la escritura, los escritores, tenemos vanidad, y la vanidad al final hay que saber gestionarla, y es muy complicado gestionar un éxito. Y claro, si te has ido subiendo muy despacio, con los pies firmes en el suelo, sabes que lo importante es escribir. Y que lo demás, bueno, pues viene dado, y el reconocimiento de los lectores da valor a mi trabajo y es bueno para mi vanidad, pero hay que saber gestionarla. Entonces, por eso, cuando digo, yo he ido ascendiendo muy poco a poco. Sí, ahora estoy en un momento muy dulce porque esta novela me está dando muchísimas satisfacciones, lleva 3 meses, estamos en la 4ª edición, estoy recibiendo unas sensaciones muy gratas de los lectores, pero claro, con un camino, sí que es verdad que desde que me decidí a escribir, esta es mi primera novela que escribí, todas las que he escrito se han publicado, pero el camino ha sido muy lento, muy tranquilo, muy sosegado. Sí que avanzando, pero muy sosegado. Casi lector a lector, como digo yo. Casi lector a lector. ¿Algunas preguntas más? Bueno, pues muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Y de que hayas arrancado esta primera sesión de la Feria del Libro. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. Muchísimas gracias.